Hola familia Vida Nueva, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Estamos a punto de comenzar. En lo que iniciamos, te invito a que ores al Señor para que prepare tu corazón. Dios te bendiga. Me permitió ayer llegar de la Ciudad de México. Fuimos por allá el pastor Humberto y yo a un asunto, y la verdad me quedé sorprendido yo de Dios por lo que voy a predicar hoy. Nos fuimos bien desvelados porque el camión salía a las 6:40 de la mañana. Teníamos que estar allá muy temprano y no había otro autobús más que a las 3 de la mañana, y ya no dormimos nada porque pues, se te va el sueño pensando que te quedas dormido, ¿no? Y nos fuimos y yo iba más dormido que despierto en el autobús. Llegué al aeropuerto y se baja el pastor, yo también encarrerados, ahí vamos para el aeropuerto. Ya casi estábamos adentro cuando le digo: pastor, el teléfono se me quedó en el autobús. Y yo dije: pues ya se fue el autobús, pues a eso van. Y bendito sea Dios que Dios le habló a alguien, el pastor, pero si parecía, no sé, pero corrió bastante fuerte. Y alcanzó el autobús, ahí estaba todavía estacionado esperando el chofer que fueran por el teléfono. Yo no sé cómo lo vio, si se cayó al suelo, me imagino. Estaba oscuro, todo estaba oscuro. Y estaba esperando a ver quién volvía por el teléfono. Y en ese momento llega el pastor por el teléfono y le dice: óigaseme. Y ya le dijo: ¿es suyo? Sí. ¿Y cómo sé si es suyo? Pues me acabo de bajar. Y le entrega el teléfono y nos va, se va conmigo. Le digo: ay, gracias a Dios que lo encontró, pastor. Porque ahí traía todas las direcciones, teléfonos de las personas que iba a ver. Imagínate, sin teléfono ya, hazte cuenta que te desarma, ¿no? Pero lo que voy es esto, que Dios nos guardó hasta para subir al avión, porque nos pusimos a almorzar. El hermano Humberto siempre tiene hambre porque siempre dice: vamos a comer. Y yo dije: bueno, vamos a darle de comer. Y fuimos a almorzar porque los dos traíamos mucho hambre, allá en el aeropuerto. Y almorzamos y... oye, no anuncian el avión. No anuncian el avión. Se me hace que va retardado por lo del volcán. Nosotros hacíamos nuestras propias conjeturas. Y le digo: no, ya es mucho, ya son las 6:30, ya el avión sale a las 6:40. Vamos a preguntar. Ya preguntamos, dijo: no, señor, es que el avión no sale de aquí. Lo cambiaron a la terminal A y tiene que tomar un autobús e irse hasta allá. Faltaban 10 minutos. Y dale a correr como venados hasta el autobús. Y nos subimos y nos fuimos y le digo: señorita, ¿dónde está el avión que va para...? Súbase porque ya le van a cerrar la puerta rápido. Entonces Dios nos permitió entrar todo eso, no perder el teléfono. Y no, eso yo me fijo por lo que Dios hace con los hijos de Él, por lo que vamos a hablar. Fíjate en algo bien interesante. Dios toma en cuenta todos tus detalles, todas tus decisiones, todos tus deseos. Y lo más importante de esto es que Dios cuida de ti. Yo me pongo a pensar en esta palabra que les he dicho en otras ocasiones. Yo me pongo a pensar: el Dios del universo, grandísimo, majestuoso, un Dios que es nuestro Padre, el Dios que cuida de hacer las galaxias, que cuida de que nada se deteriore en lo que está haciendo. Sin embargo, en la tierra la estamos deteriorando por el pecado. Sin embargo, Dios, en un día que su siervo Jacob quería tener una buena paga de su suegro, y su suegro le echaba mentiras y le cambiaba cada rato los acuerdos, entonces un día le dijo: Jacob, ahora te voy a dar las borregas que salgan pintadas, manchadas, abigarradas, y todo lo demás es mío y eso es tuyo. Y es bien difícil que salgan todas así. Pero un día tuvo un sueño y soñó que desde el cielo descendían machos cabríos que cargaban a las hembras y nacían, y los machos cabríos eran pintos, manchados y abigarrados. Cargaban a las hembras y que nacían pintos, manchados y abigarrados. La pregunta es esta: ¿qué necesidad tiene Dios, siendo un Dios de la creación del universo, andarse fijando en una chiva pinta, en una chiva que es manchada, en una chiva que para Él es una creación también de Él? Pero ahí lo importante es que Jacob estaba triste porque no le pagaba como él decía, le cambiaba todo. Sin embargo, nos damos cuenta de una cosa. Entonces yo, cuando vi todo eso que me pasó, dije: Dios va con nosotros, Dios está entre nosotros, Dios nos guarda de todo.
A Él le interesa cómo trabajo, cómo resuelvo, qué voy a resolver, qué voy a hacer. Es mi papá Dios. Nos damos cuenta que Él está en todo. Y no podemos desechar que nosotros somos los campeones de nuestra vida cuando Dios realmente es el Dios que mueve toda mi vida. Somos personas que somos dirigidas desde el cielo. Desde allá viene nuestra bendición. Lo más interesante de esto, y que hoy vamos a hablar precisamente de ese tema que Dios me habló, es el valor de un hijo de Dios. ¿Qué tanto valor tiene un hijo de Dios? Fíjate el valor de un hijo de Dios. Jesús, siendo el unigénito hijo de Dios, vino a morir por ti y por mí. ¿Qué tanto amor no tendrá Dios para traer a su hijo a que muera, sufra por ti y por mí? Pero hay otra cosa. Dios a través de Jesús me hizo hijo. Al hacerme hijo, entonces me doy cuenta que ya tengo un valor. Ya tengo una identidad de hijo de Dios. Ya no soy cualquier cosa. Yo tengo que estar cerca del que vino a morir por mí, que se llama Jesucristo. Él me da la vida eterna. Él me salvó, Él me sana, Él me guía. Él me presenta delante del Padre totalmente limpio por la sangre de Él. Entonces me doy cuenta que el valor que tienes tú y yo como hijos delante de Dios es muy grande. Tal es así que te puse un ejemplo de mi teléfono, que te puse un ejemplo de Jacob, una necesidad que él tiene. ¿Cómo no se va a fijar en ti, en la necesidad que tú tienes? Tú puedes decirme lo que quieras. Pastor, es que se ha tardado Dios conmigo, pero no te he olvidado. Señor, Dios, ya tengo mucho pidiéndole, pero no se olvida de ti. Aquí lo más importante de esto es que nosotros tenemos que comprender la magnitud del amor que Él nos tiene a nosotros. Y que no eres cualquier persona en el mundo cuando ya creíste en Jesucristo. El problema del humano es que pone sus ojos enfrente de sus problemas y sus problemas son para él como un Dios que se le hace tan difícil resolverlo, que hasta de Dios se olvida en un sentido de que no puedo y estoy sufriendo, cuando Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Sí, pero se tarda mucho, pero no te olvida. Dios a veces tarda sus respuestas, no porque sea un padre ingrato, porque Él trabaja a través de la fe, no de dinero. La fe es creer que Él va a resolver tu asunto, va a ayudarte en tu vida diaria. Cristo nos enseña algo muy importante. La semana pasada hablamos de algo tan interesante como es nacer de nuevo. Nos enseña que Nicodemo le preguntaba: ¿cómo es nacer de nuevo, Jesús? ¿Cómo yo tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemo pensaba humanamente, totalmente carnal, pero Cristo no estaba hablando de un nacimiento humano. Esa es la vida que le dio al hombre. Estaba tratando de nacer una vida espiritual en él, que es lo que nosotros ya lo hicimos en Cristo Jesús. Nacimos en espíritu y agua. Entonces, cuando Dios habla a través de este mensaje de Nicodemo, esto nos enseña a Dios que ahí comienza una vida. Pero algo muy interesante, cuando nosotros vemos la palabra en Juan 1:12, mira lo que dice la Escritura así. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No te olvides de esta palabra. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí determina que el nacimiento de un hombre también es voluntad de Dios, nacer como humano, una vida, ahí te la dio Dios. Pero aquí habla de más importante, de que cuando recibes a Cristo, tú comienzas a nacer de nuevo ahí, y ahí comienza una vida de hijo de Dios. Cuando dices la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, esa palabra determina muchas definiciones, pero todas nos conllevan a una formación de un hijo de Dios. Ser hechos es como renovarlos, hacerlos de nuevo. Y dice así, la palabra ser hechos hijos de Dios determina como acabar, alcanzar, convertir, cumplir.
intervenir, lavar, llenar, nacer, participante, producir. Todo esto es lo que hace Dios cuando nosotros somos hijos de Él. Él hace todo esto en un sentido de un cambio del humano. El humano no nace al nacer inmediatamente, no es un hombre que dice ya está todo transformado, ya está todo cambiado, pero puede haber un milagro de Dios que eso suceda. Aquí lo interesante de que Dios nos ha hecho hijos es porque nos va formando, está cumpliendo su palabra en nosotros. La obra que Dios comenzó la va a terminar en nosotros. Eso es lo más importante. Por eso, cuando un hijo de Dios peca porque se salió de contexto, porque se le ocurrió pecar, el hijo de Dios que abandona a Cristo por lo que cometió es un hijo ingrato, un hijo que no tiene absolutamente ni una dirección espiritual. ¿Por qué razón? Porque ese hijo que pecó, en lugar de direccionar su vida hacia Jesús, que tiene la sangre para perdonarte, te da pena y te retiras. Eso es lo peor que puede hacer un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que aferrarse a las promesas divinas de Dios. Cuando dice yo los he hecho hijos o les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios, es poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que está hablando la Biblia es claro y transparente. Yo los voy a ir formando. Ustedes no estaban formados, dice el Señor. Ustedes estaban llenos de pecado, pero yo los voy a ir cambiando hasta su manera de ver las cosas, hasta su manera de oír, a su manera de hablar. Entonces, al aceptar a Cristo en el corazón, no simplemente es decir, bueno, acepto a Cristo y tú no sientes ni calambres, ni tiemblas, ni te caes, pero aceptaste el camino de la transformación. Dios nos transforma cada día, Dios nos cambia cada día, y eso es sumamente importante. Jesús nunca dijo, cuando tú te entregues a mí, jamás volverás a pecar. Cuando tú te entregues a mí, ya no odiarás el pecado. Podemos pensar que sí, pero te puedo asegurar que todos tenemos el pecado metido en la computadora llamada mente. Y a veces nace el gusano de pecar, pero te acuerdas de quién eres y te regresas a Cristo Jesús. Mientras estés en la carne, es una seducción diaria a querer ir a pecar, a querer ir a hacer contra Dios algunas cosas. Pero Dios nos enseña que al hacernos hijos de Él, nos está mostrando que hay un poder que cambia al humano, que hay algo que no puede quedarse en el mismo lugar. ¿Cómo consideramos que esto sucede cuando nosotros estamos siendo hechos hijos de Dios? Muy sencillo. Al considerarnos hijos de Dios, yo lo primero que pienso es, si no me alejo del que me cambia, yo cambiaré. Pero si me alejo del que me cambia, yo seguiré igual. Porque este que me dijo que me hacía hijo, me va a ayudar. Pero yo decido o abandonarlo o pegarme con él. La Biblia nos enseña que apartados de él, nada podemos hacer. Y mira, lo que dice la Biblia es muy importante en lo que cada día nosotros debemos de pensar y hacer. Esta cosa permíteme. Ahí está. Cuando la Biblia nos muestra en 1 de Juan 5:18 lo siguiente, dice la palabra así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Son dos cosas muy distintas de ser pecadores a practicar el pecado. La práctica del pecado es prácticamente una persona cínica que quiere seguir en el mundo, quiere seguir con Cristo, pero es un hijo que no es fiel. La Biblia me muestra que yo soy pecador desde el principio. Nunca me dijo que yo al tomarme como hijo nunca más sería pecador, porque la Biblia me enseña, dice la Biblia, hijitos, si pecan, vayan a Él. En otras palabras, Él es fiel y justo para perdonarlos. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que cuando yo soy hijo de Dios, que me constituyo hijo de Dios, yo tengo el derecho de ir a pedir perdón, de decirle: Señor, como mi Padre, perdóname. Pero no es lo mismo
que tú digas, no, yo como quiera peco y me gusta pecar. Eso no es lo mismo a caer en un error y Dios te perdone. Hay que salir de la práctica y meternos en lugar del arrepentimiento, para que cuando seas un hijo verdadero, tienes todo un reino a tu favor. No te digo, repito, que nunca más pecarás, porque todos los días hacemos algo con los ojos, con la boca, con el mal pensamiento, pero pecamos. Pero tenemos un abogado delante de Dios que se llama Jesucristo. Él, con su sangre redentora, nos limpia de todo pecado. Por eso la Biblia nos enseña que cuando nosotros sabemos que hemos nacido de Dios y no practicamos el pecado, porque dice la Biblia, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí estamos hablando de dos cosas: guardar, Dios, tu vida, y el maligno no tocarte. ¿Cómo es esto? Primero, cuando Dios te engendró, porque fue Dios, no fue tu voluntad, fue voluntad de Dios. Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. Cuando Él nos escogió para esto, Él nos engendró como hijos y Él nos guarda. Y dice la palabra, y nos cuida que el maligno no nos toque. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando yo busco a Dios, cuando yo busco ser fiel, aunque sé que soy pecador o sé que a veces batallo con algo en mi vida, yo insisto en buscar a Jesús. Yo busco a Dios y trato de estar bien, pero a veces no puedo. Pero la insistencia en hacerlo es lo que ve Dios. Cuando ya no insistes es porque ya te conformaste con el pecado y entonces eres practicante del pecado. La Biblia me muestra algo muy interesante y quiero mostrarte en 1 Pedro 1:3, para gloria de Dios. Dice así 1 Pedro 1:3: bendito el Padre de nuestro Señor Jesús, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí lo más interesante que me habla la Biblia como hijo es que yo fui renacido, como le dijo Dios a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Ese nacer es renacer, pero no que estuvieras muerto, sino estás vivo y naces en espíritu, y ahí comienza una vida y nace una esperanza de que tengo donde respaldarme, tengo donde tomarme de Dios. Ya no voy solo, Cristo va con nosotros. Para que tengamos esa herencia inconmovible, esa herencia incontaminada, esa herencia que llama la Biblia inmarcesible, es cuando yo estoy pegado al que murió por mí y me salvó. Ese Jesús quiere que yo sea feliz, quiere que yo tenga vida en todo, quiere que todo lo que me rodea sea productivo, quiere que todo lo que yo haga sea algo nuevo que alienta mi vida, quiere cuidar de mí, quiere hacerme una persona nueva. ¿Dónde está todo? Escucha esto. La Biblia me dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Al yo clamarle al Dios que no se ve, mi fe hace que Dios mueva su corazón, mueva su reino, y todo esté a mi favor por la razón siguiente. Cuando yo le creo a Dios, yo no debo de ver los imposibles. Por ejemplo, una persona que está sufriendo por un hijo que está perdido, y que tú quieres que ese hijo sea salvo, pero tú ves los resultados del hijo negativos: drogado, borracho, perdido, satánico tal vez, cosas feas. Pero tú lo ves y lloras porque él está mal, porque está perdido, y lloras por lo que está pasando con él, no por lo que Dios puede hacer por él. Es diferente. Yo sí le lloro a Dios: Señor, ten misericordia de mis hijos, Padre. Yo hablo a Él, le lloro a Él.
entonces mi vida se convierte en un resultado, lo cual esa fe se cae en mí como una respuesta de aquel que no veo, que sabe que soy su hijo y que clamo por la vida de los seres queridos. Los seres queridos son salvos porque tú clamas a Dios y Dios quiere salvarlos. Tu fe puede mover montañas. No es tu fe, es la fe que le tengas a Dios. Porque tu fe no mueve nada, lo que mueve es la fe que le tengas a Dios. Yo como hijo de Dios, cuando veo esta palabra, ¿está moviéndose aquí? ¿Sí? Fíjate, yo cuando veo esa palabra que me causa mucho gozo, es cuando nosotros somos guardados por Dios en todo esto. Yo quiero decirte que esta mañana, al ser hijo de Dios, tienes mucha esperanza en todo. Ya no estés viendo lo que te está pasando, porque si tú ves lo que te está pasando, lo único que haces es desgastarte, es acabar tu vida, es poner las cosas en vano, porque tú estás poniendo tus ojos en tu problema, no en el Dios que te dijo: yo estaré contigo, yo te hice hijo, te estoy cambiando y en medio de tus problemas te estoy ayudando, porque yo soy Jehová tu Dios. Primera de Pedro 1:23 me dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí me está enseñando Dios algo muy importante, que cuando yo soy nacido de esa semilla incorruptible llamado Jesús, no de mis padres, sino de Jesús. Mis padres es la primer vida, es mi primer vida que me dio Dios. Con la semilla incorruptible es Jesucristo. Cuando yo soy nacido de Jesucristo, me está diciendo claramente, por la palabra que Dios habló desde el principio, que Él venía a salvar al hombre. Aquí Dios me muestra que esa misma palabra se está contaminando aquí mucho el sonido. Esa misma palabra nos pertenece a nosotros para seguir adelante sin ser vencidos de todo mal o todo lo que aparezca a destruirnos. ¿Por qué razón? Porque la vida del hombre es como la hierba del campo, sale en la mañana y en la tarde se muere. Esa es la vida humana, esa no tiene mucha ciencia, nace y muere, pero hay algo que siempre permanece para siempre, que es la palabra de Dios, la que Dios dio para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Esta mañana yo creo que Dios va a traer a tu vida un nuevo despertar, una nueva manera de ver las cosas. No camines como hijo derrotado, no camines como hijo que no tiene padre, no camines como hijo que va caminando y llorando y nadie le levanta la mano. Eso no es correcto. El hijo que confía en su padre, venga lo que venga, todo tiene tomado en cuenta Dios y todo puede cambiar Dios, aunque las cosas estén totalmente adversas a tu vida, totalmente imposibles para ti. Dios tiene el cuidado de tu vida, tiene la bendición de poder darte el resultado que tú estás esperando. Por esa razón, cuando nosotros vemos todo esto, tenemos la bendición clara de que aparte que somos hijos, recibiremos una herencia eterna, una herencia que nadie te la puede dar más que Dios. Bájale poquito aquí a las bocinas, hijo, porque está contaminándose todo. Es bien importante lo que dice Romanos 8:16 para los hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí me menciona algo muy importante: el Espíritu Santo es el que da evidencia de que soy hijo. ¿Cómo puedo dar evidencia que soy hijo? Creyéndole a Jesús, confiando en Él, sabiendo que dentro de mí hay un guía que se llama Espíritu Santo. Cuando tú estés en camino equivocado y el Espíritu Santo te llame, haz como el Espíritu te dice. Cuando el Espíritu te detenga, tú detente
Pablo decía, porque el Espíritu Santo no me dejó predicar en tal parte. Porque el día que levantaron al 12º apóstol, pidieron que el Espíritu Santo les dijera quién era. Si tú te fijas, hay una razón de lo que te digo, que cuando estés perdido, hables al Espíritu Santo, Él te va a guiar. Entonces, si hay evidencia de eso, que Dios me responde, me escucha, yo voy a esperar la respuesta de Él. Pero no queda todo ahí. La Biblia me enseña que los hijos de Dios heredarán las promesas del Padre. Y esas promesas del Padre vienen por parte de Cristo Jesús. Ahí se cumplirán todas. Lo interesante de esta palabra es que nosotros nos empató Dios con Jesús para estar en la herencia eterna. Todas las galaxias, todo el sol, toda la luna, todos los planetas, todo lo que tenga Dios, todo su reino, todo lo que hay en el reino nos pertenece por causa de Cristo Jesús. Entonces, imagínate la magnitud del papá que tienes. ¿Por qué nos hemos de inclinar en un problema de que me enfermé, de que se está muriendo, de que se murió, de que me dejó, de que no tengo dinero? Si tenemos un Dios que todo lo sabe. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué se mortifican por lo que han de comer o beber o lo que han de vestir? Si los pajarillos del cielo, que no siembran ni cosechan, nunca les falta el alimento, cuanto más vosotros que sois mis hijos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no alcanzamos a captar la magnitud de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene honra de parte de Dios. Un hijo de Dios tiene bendición de parte de Dios. Entonces, ese Dios de todo el universo que me ha heredado hasta la fecha y hasta que llegue allá, en su totalidad, la herencia eterna que a Cristo se le otorgó, entonces yo tengo también el derecho por causa de Cristo de tener esa herencia. Gracias a Dios porque somos hijos de Él. Gracias a Dios porque tenemos un derecho grande en la tierra y en el cielo para gloria de Dios. ¿Por qué tu vida debe estar puesta tus ojos en Jesús? La Biblia me enseña que cuando estamos junto a Él, cuando estamos cerca de Él, Dios nos va a escuchar. En Juan 10:28 dice la palabra así. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por ejemplo, ahorita que tú tienes un hijo que está perdido, tu papá, tu mamá, tu esposo, que un día se entregó a Cristo, vino a Él y se alejó y anda por allá perdido en el mundo. Yo la pregunta que te hago, ¿por qué Dios se fija al escribir a alguien en el libro de la vida? Lo verá lejos, pero lo va a traer. Lo verá sufriendo por su pecado, pero mandará a quien lo traiga. Su amor hará que vuelva a Él. Por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo, que yo me perdí en pocos años, estaba muy jovencito. Yo nací en el Evangelio, pero decidí perderme por mi cuenta. Sufrí mucho, pero mi carne quería vivir eso. Pero yo tenía como un hilito que desde el cielo me decía, tú no eres de ahí. Y yo le decía a Dios, déjame pecar a gusto, hombre, al rato nos vemos, déjame así. Y luego de repente me encajaba en el corazón el dolor, que yo andaba perdido, y le decía, Señor, ¿no ves cómo peco? ¿Por qué no me devuelves a tu camino? Cuando Dios decidió devolverme al camino, entonces Dios puso todos los medios para que yo regresara a Él, y regresé a Él con todo hasta la fecha. ¿Qué hizo el papá que esperaba al hijo pródigo? Cuando se fue el hijo pródigo fue ingrato, pero el papá siempre esperó que ella regresara. Y veía, dice la palabra, que en la ventana de su palacio, a ver cuándo venía su hijo, a ver cuándo regresaba su hijo.
Y lo más importante es que el padre nunca pensó en este muchacho ingrato, malo, malagradecido, esto, lo otro. Nunca le dijo eso. Él esperaba que regresara el papá, el hijo. Y un día cuando el hijo viene allá a lo lejos, dice: parecen los caminados de mi hijo. Él es mi hijo. Y dice que se bajó y corrió a encontrarlo en el camino. No dice que el muchacho se vino corriendo con el padre. Dice que el padre corrió hacia su hijo. Y dice que lo abrazó y lo besó, lo honró, le hizo fiesta, lo vistió de nuevo y lo pasó a la casa. Hermano, cuando tú has pecado delante de Dios, Dios no es ingrato para destruirte cuando tú eres hijo. A veces queremos ser religiosos y queremos condenar al que pecó y se retiró de Dios. En lugar de hacer eso, tengamos misericordia y hablemos para que regrese. Pero siempre decimos esto: pero mira, déjalo, va a venir en rastra. ¿Así pensará Dios? ¿O cómo piensa Dios? Con misericordia, con amor. Cuando Dios me trajo a mí, me trajo con amor. Me dolió un poquito, pero valió la pena, porque yo mismo provoqué eso. El hijo pródigo, al estar con el padre, el papá nunca le dijo: hombre, pues ¿qué hiciste con el dinero que te mandaste, te llevaste? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que dijo el padre: mi hijo había muerto, pero hoy ha resucitado. Háganle fiesta, háganle alegría, regocijo, algarabía, porque mi hijo ha regresado. Yo quiero que pienses como piensa Dios, que sepas cómo piensa Dios, porque a veces como hijos siempre nos estamos condenando. Me equivoqué y te pegas con un martillo en la cabeza como si eso te volviera a hacer delante de Dios. Nosotros tenemos que decir: yo soy hijo de Dios y me equivoqué. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Corre con el Señor y dile: Señor, perdóname, yo pequé contra ti, quítame este pecado, quiero seguirte, Señor, no quiero apartarme de ti. No apartarse de Jesús es tener esperanza de redención de pecados. El Hijo de Dios que piensa y se condena a sí mismo, que es un religiosote, así de esos de que le enseñaron que si pecaste, Dios está enojado contigo y te va a matar. Tal vez Dios, si no recapacitas, más adelante pueda pasar algo para poderte hacer volver. Pero si en ese momento recapacitas y pides perdón, Dios no va a bajar un palo y te va a dar en la cabeza. Te muestro la bendición del Padre, cómo recibió al hijo pródigo. Porque el hijo pródigo reconoció su pecado, reconoció su error y fue a papá. Por eso es la bendición de ser un hijo de Dios, es grandísima. Porque el mundo no tiene esa esperanza y tú sí. Tú eres un hijo de Dios con mucha esperanza. En Juan 1, 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si yo te digo ahorita: hermana Mari, yo le voy a sugerir ahorita que se vaya a pecar, por favor. ¿Usted qué me dice usted a mí? Está usted bien loco, pastor. Yo no vuelvo a pecar. ¿Por qué no vuelve a pecar? Porque ella es cautiva de Jesús. Ella la hizo hija y la fue haciendo y la seguirá haciendo, porque la obra de Dios sigue perfeccionándose cada día. Ustedes y yo en alguna ocasión hemos caído en errores, pero no te has quedado ahí porque te da miedo. Vamos con Jesús: perdóname, Jesús, perdóname. Oh, Jesús, mira, fui muy tonto, tonta. Y sientes que te quitan la carga y dices: gracias, Dios, porque te quita la carga. Como padre te quita la carga, pero nunca te quedes en el lugar de la condenación. Por eso Dios nos enseña que esa simiente, la cual nació en nosotros, se llama Jesús. Y esa simiente que nos dio Él
es la que no nos deja pecar, porque somos nacidos por parte de una semilla incorruptible. Quiero terminar con esto y lo más importante de toda la predicación. ¿Cómo es que el hombre, al alejarse de Dios, se siente vacío en un desierto? Yo creo que cuando tu esposo, tu esposa, tus hijos se alejan de Dios, tú estás llorando: Señor, mira a mi esposo, mis hijos, Señor, ayúdanos, cámbialos, Señor, yo te pido que los ayudes. Y llega en la noche totalmente ebrio, casi que te golpea, y tú te le quedas viendo como diciendo: Señor, pues no hiciste nada. Tu respuesta a la oración va a ser íntegra, poderosa, grandiosa, porque los que confían en Él no serán avergonzados, dice la palabra de Dios. Todo se va a cambiar, porque por eso somos hijos. Quiero que quede bien sembrado esto. Decirte que la honra del hijo es que el padre le contesta, el padre le resuelve, el padre le ayuda. Si nosotros, siendo pecadores, le resolvemos los problemas a nuestros hijos, y hay cosas que pedimos que Dios no nos da, y a veces nos enojamos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba chiquito, había como un triciclo y era un caballito adelante, y ese caballito tenía como unas riendas. Le dabas vuelta a una rienda y la llantita se volteaba, y tú le pedaleabas y el caballo arrancaba para allá. A donde tú la envolvías, arrancaba. Y me gustó mucho esa bicicleta. Y le decía: papá, cómprame esa bicicleta. Yo estaba chiquito, tenía 6, 7 años. Cómpramela. No, hijo, no tengo dinero ahorita, pero deja ver qué hago. Y pasó el día y no, ya no le dije nada. Y venía el tiempo que mi cumpleaños. Y le dije: papá, ¿me compraste la bicicleta? No, hijo, es que no puedo. Papá fue y sacó de donde tenía, ahorró él como pudo, y me la compró y me la guardó en una bodega. Y cuando yo cumplí años, me la llevó hasta la casa y me dijo: hijo, ven, sal para acá, ven, ¿ves lo que está ahí? ¡Wow, papá! Papá, y me le tiré a los brazos. Te amo, papá. No me le fui a ver la bicicleta y olvidé de mi papá. Yo me le fui a papá y le dije: gracias, papá, porque compraste lo que quería. Y me gustó mucho. Papá estaba feliz. Pero un día yo le pedí una motocicleta a papá. Ya estaba más grande. Papá me la compró, una motocicleta, aquellas Motohildo, no sé si se acuerdan los viejitos. Y un día mi papá y yo andábamos, yo sabía un poco de motos, pero no era experto. Y un día me dice mi papá: vente, vamos, yo te voy a llevar, vamos a mi trabajo. Y según él sabía. Y nos vamos, y ahí nos caímos los dos juntos en la moto. Mi papá dijo: no, esta cosa está peligrosa. Cuando me la compró, le dijo un amigo de él: cómprale la caja de muerto de una vez a él, ¿no? Para que sea completo el paquete. Cuando le pasó eso a papá, mi papá la agarró la moto, casi nueva, y la devolvió. Y yo me enojé: papá, ¿pero cómo? ¿Por qué me quitas la moto si ya la habías comprado? Porque te amo mucho, hijo. Por eso. No quiero verte sufrir un día un accidente. Así es Dios. Las cosas que puede darte y que te benefician te las va a dar, y las que te perjudican no te las va a dar, porque sabe que te harán daño. Te harán un daño que tú todavía no visualizas, pero Él ya visualizó. Por esa razón yo siempre diré que tenemos un Padre que conoce el futuro, conoce tu vida, y nunca te dejará ni te desamparará. Y mira lo que dice Oseas 11:1. Cuando aquellas personas están retiradas de Dios, van a volver al Señor. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conocía que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida.
Aquí me doy cuenta de que Dios, a pesar de que ellos eran idólatras, a pesar de que adoraban dioses ajenos, Él vio a Efraín como su hijo. Porque cuando Dios los desterró de Israel y les quitó las tierras por su pecado, desde Jeroboam venía de la tribu de Efraín. Efraín es la multiplicación, lo llamaba la Biblia, el que multiplicaría a los hijos de Dios. Y cuando eso sucedió, Efraín somos tú y yo, esparcidos por todas las naciones somos tú y yo. Ese Efraín que antes andaba en idolatrías, andaba adorando dioses ajenos, te decía: todavía andas acá, pero te voy a agarrar de las manos y te voy a dirigir hasta donde está el Padre. Jesús hace lo mismo. Nosotros no nos damos cuenta, pero alguien nos direccionó hasta acá. Alguien nos hizo venir a Jesús. La Biblia dice que claramente lo dice la palabra: con cuerdas humanas te atraje. ¿Quién te invitó? ¿Quién te dijo ven? ¿Por qué el pueblo de Dios sufrió en Babilonia? Los mismos babilónicos hicieron sufrir al pueblo para que esos hombres que hicieron sufrir al pueblo voltearan a ver a Dios y desearan ir a Jerusalén. Esos hombres le sirvieron a Dios para que reaccionaran los israelitas y voltearan a ver a Dios. A veces hay personas que te hacen sufrir. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, hombres malos. Y lo primero que haces es correr. Oren por mí, tengo peligro. Esos humanos te hicieron voltear a ver a Dios sin que tú te dieras cuenta. Pero la Biblia dice: con amor te traje. Porque a veces nosotros pensamos que Dios está con un palo para hacernos pedazos, porque no le creemos. Cuando me está diciendo aquí que el Efraín que eres tú y que soy yo, los trajo con lazos humanos y lazos de amor. Los trajo en el camino para direccionarlos hacia una vida de salvación. Tú no pienses que el hijo que se perdió y que un día fue registrado en el libro de la vida, Dios ya no se acuerda de él. Dios se acuerda de todos sus hijos. Yo quiero preguntarte a ti, papá o mamá: ¿tu hijo que se fue lejos de tu casa a otro país, ya lo olvidaste? Es al que más recuerdas, es en el que más piensas, porque él está necesitado del amor del Padre. Así es Dios. Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Él hará todo de una manera extraordinaria, pero tú tienes que primero centrarte: yo soy hijo de Dios. Dios me salvó, Dios me dio la vida, Él me ama. Yo tengo que entender dónde está mi corazón puesto, que es en el Señor Jesús. Quiero decirte algo y termino con esto. Si puede pasar la alabanza, si está por ahí. En 1 Juan 3:1 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Lo que está diciendo la Biblia es esto: ¿saben una cosa? Es tanto el amor que les tengo, entiendan que les tengo demasiado amor, que di a mi unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo vi sus vidas y los jalé hacia mí. Llegaron conmigo de alguna manera que ni se dieron cuenta. Están ya conmigo, ya son míos. Ahora quiero que sepan que todo lo que piden, todo lo que oran, todo lo que lloran conmigo, yo lo tengo en la copa de mis respuestas. No están olvidados. Porque hay gente que me ha dicho: Dios no me oye, pastor. No se imagina usted, hermano, hermana, ¿cómo se pone a decir eso? Si su papá le escucha, ¿cómo no lo va a escuchar Dios, que es el Padre de todos los padres? Conclusión de esto: nunca te alejes de Jesús, pues Él te dio un gran valor en los cielos.
Fíjate, un gran valor en los cielos. Si puedes tocar tú es mejor. Un gran valor en los cielos. Cuando yo me arrepentí, yo llegué con Dios. Señor, perdóname. Quiero ser tu hijo. Te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida, porque yo te seguiré. Dice la Biblia que en el cielo reconocen tu nombre y allá hay unos ángeles que un arrepentido en la tierra, fiesta en el cielo. Eres importante en el cielo. Eres importante para Dios. Yo te pido que a partir de ahora ya no pienses, soy cristiano. No, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Él me salvó. Él me oye. Él me ama. Un día vino a mi vida una persona. Sufría demasiado. Estaba del 1 al 10, estaba en el número 10 de sufrimiento. Sufriendo mucho. Todo le había pasado. No conocía a Jesús. Y me dice, no sé qué hacer. Tengo miedo de todo. A veces no quisiera vivir. ¿Cómo? No quiero vivir. ¿Piensas quitarte la vida? Si fuera posible, sí. Le dije, no te quites la vida. Tengo la respuesta para ti. Cristo Jesús es tu Salvador. Dije, ponte de pie, vamos a orar. Cuando oré por ella y por él, dice que se le cayó como un manto negro que tenía toda su vida, todo su cuerpo. Dice, hasta veía que se me quitaba como una gorra negra que me habían puesto. Se cayó todo eso. Sentí que volaba. Bueno, lloró tanto, y yo con ella y con él, que dije, Señor, qué gran salvación hiciste con esta pobre mujer y este hombre. Hasta la fecha son testigos del poder de Dios y predican la palabra donde quiera que se paran. Y le dicen, Cristo te puede ayudar porque a mí me ayudó. Cristo es tu Salvador, no te sientas sola. Y ella ha traído a Cristo a otras personas. Él te ha traído a Cristo a otras personas. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios muestra su amor y su misericordia para los que sufren. Él lo dijo, yo vine a libertar a los cautivos, a sanar a los corazones quebrantados. Yo vine a darle libertad a los oprimidos por el diablo. Vine a traer paz al mundo. Yo soy Jesús de Nazaret, el que te ama, el que te ha traído salvación. Y ahora esa persona, cada vez que me ve, me dice, yo sé que tengo un Dios vivo en el cielo, en mi corazón, pero no puedo dejar de abrazarlo porque usted fue el medio donde Dios me abarcó. Y me abraza él y ella con mucho cariño. ¿Cómo no agradecerle a Dios la grande salvación que hizo conmigo? Yo proclamaré el evangelio a todos, aunque no conozca la Biblia al 100. Yo hablaré de un Jesús que me salvó. Ese es un hijo agradecido, un hijo que ama lo que Dios hizo con usted o conmigo. Siempre, amado hermano,
Lo primero es que por el amor de Cristo, ya no se sienta solo. Por el amor de Cristo, vaya contento, gozoso, glorificando el nombre de Cristo, porque tiene un Dios que lo escucha, que lo ve, que lo guía, que lo corrige, que lo levanta en sus caídas y principalmente que le perdona el pecado y le abrió las puertas de la eternidad. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Ya no vaya lamentándose, no vaya llorándole a su problema. Ya no le llora a su problema, llore con Cristo, clámele a Él y Él resolverá sus problemas. La bendición de ser hijo de Dios nos da la seguridad en todo lo que hacemos. Si le va mal, dígale al Señor: Señor, por algo está pasando esto, pero yo estoy conforme contigo. Así como me quitaron la moto a mí por protegerme, así Dios puede quitarle cosas que le estorban por protegerlo a usted. Pero a veces nos enojamos porque somos como los niños chiflados. No, es que yo lo quiero, aunque me muera, pero yo lo quiero. No. El valor de un hijo de Dios eres tú. El valor de un hijo de Dios es tu esperanza. Ayer que veníamos de la Ciudad de México estuvo muy cansado el viaje, muy cansado. Viernes nos fuimos prácticamente sin dormir toda la noche, llegamos a México, nos montamos en un carro, nos fuimos a Puebla, de Puebla nos fuimos a Cuautla, de Cuautla nos fuimos a Mecameca, de Mecameca ya nos fuimos a la casa en la mañana temprano, a las 6 de la mañana. Levántate porque vienes para acá en autobús. Santo Dios, una tormenta perdiéndose la fuerza. Pero en ese viaje mi alma clamaba por algo. Íbamos el pastor Humberto y yo en un asiento ahí, y enfrente estaban dos hombres satánicos. Hablaban muchas cosas muy feas. Y orando: Señor, sálvalos. Dentro de mi interior, sálvalos. Esos hombres no saben lo que están haciendo. Están perdidos, Señor. No hubo oportunidad de hablarles porque no hubieran aceptado. Pero sí pude hablar con Dios para que derribe los altares de Satanás que los tenían atados. Uno de ellos se veía noble y dije: este es de Cristo. Un día se atravesará por algo y esos lazos humanos lo llevarán a Cristo. Yo los oí, le decía al hermano Humberto: wow, qué feo hablan, cosas horribles. Mi Padre es Dios, Jehová de los ejércitos. Y ellos alabaron en ese momento a su Dios. Que un soldado, y a nadie revisaron, nomás a ellos. ¿Y ustedes quiénes son? Venimos de trabajar. Y un concierto de esos feos, para que ellos mismos digan que están feos sus conciertos, ¿cómo estarán? Esa música metálica, esa música es totalmente satánica. Rockeros son satánicos, la mayoría, no digo que todos. Y lo exclama, ya se ve el soldado. Dice: gracias a su Dios, que no le hicieron nada. Y le quedé viendo yo así, dije: nunca había oído yo eso. Entonces envié una saeta más poderosa. Le dije: Señor, ese hombre es tuyo, el que dijo esa palabra. Te pido que un día lo hagas caer en manos allá donde van, porque no paraban de hablar tonterías. Entonces dije yo: qué hermoso es ser hijo de Dios, porque vives en paz.
Vives con la esperanza de Cristo. Nunca se sienta solo. Cristo va con usted. Póngase de pie, amado hermano, por favor. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final de la prédica. Te animamos a que la guardes en tu corazón y procures ponerla en obra. En Vida Nueva creemos en la bendición de dar. Si en tu corazón está el deseo de aportar, te dejamos a continuación la información. Dios te bendiga.